¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal, sin nada más que decir. Disfruten del video. Empieza. Capítulo 53. De repente, cuando Cross cayó al suelo, tapándose la nariz sangrante, sus secuaces armados levantaron sus armas una vez más y rodearon a su atacante. ¿Qué estás esperando? Cross los reprendió mientras se levantaba del suelo de la bóveda. Mátalo ya. Sin dudarlo, los secuaces agarraron sus armas con fuerza y apretaron el gatillo, pero Scott fue demasiado rápido para ellos. Se redujo al tamaño de la cabeza de un alfiler y observó cómo una ráfaga de balas pasaba junto a su pequeño cuerpo. Mientras buscaban la bóveda, ninguno de los pistoleros notó una pequeña figura corriendo entre sus piernas, golpeando y pateando la parte inferior de sus cuerpos, lo que les hizo tropezarse y tropezar. ¡Puaj! ¡Mierda! ¿Dónde está? Algunos simplemente tropezaron debido al golpe que recibieron, pero otros gimieron de dolor cuando sus piernas se rompieron en lugares aleatorios. Y mientras intentaban reagruparse, Scott los sorprendió creciendo hasta alcanzar su tamaño completo, apareciendo de la nada y lanzando un golpe rápido antes de encogerse nuevamente y desaparecer de la vista. Una y otra vez, esto continuó mientras el equipo de seguridad altamente capacitado de Pym Technologies parecía novato sin experiencia frente al poder y las habilidades de Ant-Man. Mientras tanto, Cross observaba desde las sombras, apretando los dientes con frustración mientras Ant-Man acababa rápidamente con sus hombres. Al darse cuenta de que necesitaba igualar las probabilidades, Cross buscó en su bolsillo y sacó una cápsula, que contenía su traje personal y Yellow Jacket. Cross frunció el ceño mientras miraba entre la cápsula y su menguante equipo de seguridad. Si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo, saliendo corriendo de la bóveda, seguido por sus muchos compradores que no querían ser el próximo objetivo de Ant-Man cuando los secuaces terminaran. Cross rápidamente abrió la cápsula, agrandó el traje y se lo puso sobre su costoso vestido ajustado. Traje de negocios. Todo mientras escucha las numerosas quejas de sus clientes. Por supuesto, querían tomar lo que habían comprado e irse, pero el estuche que contenía la primera línea de trajes Yellow Jacket estaba bien cerrado. Entonces, solo podían presentar sus quejas y esperar que Cross no fuera golpeado. De lo contrario, su viaje y su pago serían en vano. Y cuando su casco se colocó en su lugar, Cross se paró amenazadoramente frente a la multitud de clientes, con sus dos desintegradores con forma de insecto arqueados sobre su espalda. Callarse la boca. El grito. Vete, yo me encargo. Por supuesto, no discutirían con un hombre en una máquina asesina de alta tecnología, así que el grupo dio media vuelta y se fue. Pero cuando salieron corriendo del edificio, un portal dorado gigante se abrió bajo sus pies, arrojándolos a una gran celda en la Torre de los Vengadores. De vuelta en la sala de seguridad de Pym Manor, donde Peter, Hope y Pym estamos observando toda la situación. ¿Acabas de hacer eso? Hope preguntó en estado de shock mientras todos veían a los compradores ser tragados por un portal gigante. Sí. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Cualquiera que quiera comprar algo como esto probablemente no esté tramando nada bueno. Haré que algunos agentes de la torre verifiquen sus antecedentes y los interroguen. Hope y Pym intercambiaron una mirada, dándose cuenta de lo fácil que sería para su conocido lanzador de telarañas lidiar con toda esta situación. Después de despedir a los quejosos, Darren Cross regresó a la bóveda, poniéndose su traje Yellow Jacket, sintiéndose peligroso. Había dejado atrás a sus secuaces para distraer a Scott y ahora estaba listo para luchar. Cuando entró en la bóveda, esperaba ver a sus hombres luchando contra un oponente imbatible, pero en cambio, los encontró en el suelo, inconscientes y heridos. No había señales de Ant-Man. Darren sabía que no debía bajar la guardia. Probablemente Ant-Man todavía estaba merodeando, esperando una oportunidad para atacarlo. Y justo cuando pensaba, un pequeño Ant-Man saltó desde lo alto de la puerta de la bóveda y atacó. Intentó alejar a su pequeño agresor, pero Ant-Man fue demasiado rápido. Era del tamaño de un alfiler y se lanzaba alrededor, evitando los golpes de Cross. Frustrado, Cross también se encogió, con la esperanza de tener una mejor oportunidad contra Ant-Man. Los dos estaban uno frente al otro, encima de la nalga izquierda de uno de los guardias caídos. Ahí tienes. Dijo Cruz. ¿Estás listo para morir solo? Los dos desintegradores estilo antena en su espalda brillaban peligrosamente. Sin esperar una respuesta, comenzó a disparar hacia Scott, aunque su objetivo logró esquivarlo con algunos pasos laterales. Cada láser quemó un pequeño agujero en los pantalones del guardia inconsciente, golpeando su nalga debajo.
Esquivando un último láser, Scott se vuelve hacia su enemigo. ¿Quién dijo que estaba solo? De repente, un enjambre de innumerables hormigas trepa por el cuerpo del guardia, rodeándolos a los dos por completo. ¡Oh, mierda! Cross murmura, dándose cuenta de que la pelea podría terminar siendo más desafiante de lo que pensaba originalmente. «Consíguele», ordenó Scott y las hormigas se apresuraron hacia adelante. Ve. Cross intentó escapar, pero las hormigas bloquearon su camino, pululando sobre él como una ola viviente. Saltando por todos lados, Cross hizo todo lo posible para huir del enjambre mientras descargaba sus blasters sobre ellos, pero ellos seguían acercándose, mordiéndolo y arrastrándose sobre él. Incluso cuando dejó el suelo, con la esperanza de obtener un momento de respiro, Cross se sorprendió al encontrar algunas de las hormigas volando hacia el cielo, siguiéndolo como aviones de combate. Muy pronto, Scott se unió a la refriega entre sus aliados insectos. Montando a Anthony, Scott se unió a su equipo aéreo en el cielo, persiguiendo a su objetivo en formación de V con Scott al frente. ¿A dónde estás corriendo? Scott pregunta mientras saca su desintegrador Cree y comienza a disparar en dirección a Cross. Pensé que me ibas a matar. ¿Soy solo yo, o esto es un poco cómico?, murmuró Peter. Quiero decir, cuando son tan pequeños, parece que ni siquiera son reales. Es como si estuviera viendo una batalla entre las figuras de acción más pequeñas del mundo. Ope y Pim no sabían cómo responder a eso. Dentro y fuera, Darren esquivó los numerosos láseres que venían hacia su espalda. ¿De dónde diablos sacó esa cosa?, él se preguntó. Al aterrizar rápidamente, Cross comprendió que probablemente estaría mejor en el suelo. Al observar cómo una manada de hormigas corría hacia él, mientras Scott y su unidad aérea estaban un poco más atrás, Cross esperó el momento perfecto antes de volver a su tamaño normal. Y mientras lo hacía, resultó que el ejército de hormigas no voladoras estaba a solo un paso de distancia. Tomen esto, pequeños insectos. Cross rápidamente levantó su pierna, flotando sobre las hormigas. ¡No! Scott gritó mientras empujaba a Anthony hacia adelante. Aprieta el acelerador, amigo. Cuando la parte inferior de la bota de Cross descendió sobre su ejército, Scott pateó la espalda de Anthony y se lanzó hacia adelante. Cross sonrió victoriosamente, pensando que había ganado, aunque justo cuando estaba a punto de aplastar a las débiles hormigas bajo sus pies, Scott llegó volando, creció a su tamaño normal en un instante y usó todo su impulso para enviar su bota a Darren. Cara con casco. ¡Pow! El golpe conectó y Cross fue enviado volando a través de la bóveda. Actuando rápidamente, Scott volvió a encogerse para que su caída no causara ningún tipo de fuego amigo. Al caer al suelo, Scott se puso de pie frenéticamente. ¿Están bien, chicos?, preguntó y se giró para encontrar a su ejército en perfectas condiciones. Soltando un suspiro de alivio, Scott se volvió hacia Cross, que se estaba levantando del suelo. Es hora de terminar con esto. Ustedes pueden dejarme el resto a mí. Las hormigas parecían reacias cuando Scott se levantó del suelo y se lanzó hacia su oponente. Y antes de que Cross pudiera mantener el equilibrio sobre sus pies, Scott se estrelló contra la parte delantera de su rodilla con todas sus fuerzas. Crujido. Al instante, la rodilla de Darren se hundió hacia atrás cuando su pierna se dobló en una dirección muy equivocada. Después de todo, si Scott usara toda su fuerza en este tamaño, entonces sus ataques tendrían la fuerza y la fuerza de una bala disparada. ¡Arc! Cross gritó de dolor cuando el peso sobre su rodilla destrozada lo hizo caer al suelo una vez más. Scott volvió a su tamaño normal y miró a su enemigo. Sabes, nuestros trajes pueden tener sus diferencias, pero una cosa es igual. La armadura que llevan es prácticamente inexistente. ¡Uk! ¡Tu madre!, gritó Cross mientras acunaba su pierna retorcida, aunque no pudo terminar de hablar cuando sintió pequeñas piernas subiendo por su traje, filtrándose a través de las grietas. ¡Arc! ¡Quítatelos! Les dije que me lo dejaran a mí. Scott sacudió la cabeza, aunque una sonrisa cariñosa apareció en sus labios. Cuando las hormigas comenzaron a hacer su trabajo, especialmente las hormigas bala, cuyo veneno podía sedar a sus víctimas, Scott notó que Cross buscaba algo. En un último esfuerzo, Darren intentó encogerse, con la esperanza de escapar de alguna manera mientras aplastaba las hormigas dentro de su traje en el proceso. Pero, lamentablemente, Scott fue demasiado rápido. Se lanzó al suelo y agarró las manos de Cross, impidiéndole presionar el botón. «Déjate de mí». Darren gritó a todo pulmón mientras luchaba contra el agarre de su enemigo.
Aunque no duró mucho, a los pocos segundos, sus brazos y piernas quedaron flácidos y rápidamente se quedó dormido en un sueño profundamente sedado. Está bien, muchachos. Scott llamó a su ejército. Muérdelos unas cuantas veces más por si acaso y luego sal. Ha terminado. Mientras hablaba, un portal dorado se abrió en el centro de la sala y de allí salieron los espectadores, Peter, Hope y Pim. Bien hecho, Scott. Peter lo felicitó mientras pasaba por encima de algunos de los secuaces inconscientes. Pasaste la prueba. Bienvenido a los Vengadores. El gran vestíbulo de la Torre de los Vengadores vibraba de energía y propósito. Peter se encuentra cerca de la entrada, vestido con su traje de araña, y sus ojos exploran a la multitud. Los que pasan lo miran con asombro, ya que Spider-Man rara vez llega a los pisos inferiores de la torre, por no hablar del vestíbulo principal, donde miles de personas van y vienen cada día. Finalmente, su mirada se posa en un trío que se acerca a él. Scott Lang parecía un niño en la mañana de Navidad, con los ojos muy abiertos por el asombro mientras miraba alrededor del edificio. A su lado, Hope Van Dyne, también conocida como la futura avispa, irradia confianza en cada paso que da. Y allí, caminando junto a ellos está Hank Pym, con una expresión escéptica grabada en su rostro envejecido. Después de detener a Darren Cross y todos sus compañeros, Peter y el grupo celebraron su victoria antes de tomar caminos separados. Pero antes de separarse, Peter los invitó a los tres a la torre. Por supuesto, Scott necesitaba venir, ya que se uniría a los Vengadores, pero Hope y Hank eran una historia diferente. Hank no quería venir, ya que, en primer lugar, apenas estuvo de acuerdo con que Scott se uniera a los Vengadores. Después de todo, nunca le agradaron los Stark y Tony es un miembro de alto nivel de los Vengadores, lo que convierte a Stark en el jefe de sus sucesores. ¿A dónde está llegando el mundo?, pensó Pym en ese momento. En cuanto a Hope, afortunadamente no era tan pesimista como su padre, aunque tampoco estaba demasiado emocionada. Hola chicos. Bienvenidos a la Torre de los Vengadores. Pedro los saludó. Vamos, te mostraré los alrededores. Scott contempla el esplendor de la torre y su voz está llena de asombro. Vaya, este lugar es increíble. ¿Qué es eso? Observó un punto de control de aspecto extraño por el que todos tenían que pasar para poder ingresar al resto del edificio. Personas en traje de negocios entraron en cápsulas, que se cerraron herméticamente y parecieron escanearlas antes de abrirse en el otro extremo, permitiéndoles entrar al edificio. Solo se necesitaba algo de seguridad. Peter se encoge de hombros. Hank, sin embargo, se mostró escéptico. Lanza una mirada perspicaz alrededor del vestíbulo, su voz teñida de duda. Veamos si este lugar está a la altura de las expectativas, ¿de acuerdo? Sabía que todo el edificio fue construido y era propiedad de los Stark, y se negó a permitir que nada de eso lo impresionara. No importa qué. Sin inmutarse, Peter guió al grupo a través del bullicioso vestíbulo, maniobrando a través de la seguridad mientras admiraba las exhibiciones de tecnología de punta que adornan las paredes. Después de mostrarles el lugar, Peter llevó a Scott a su nuevo apartamento. Y finalmente tenemos tu apartamento. Peter abrió la puerta y disfrutó de la expresión de asombro en el rostro de Scott. ¿Mi apartamento? Scott preguntó mientras entraban, mirando el lugar con asombro. Sí, tu apartamento, sonrió Peter bajo su máscara. ¿No dije que convertirse en Vengador tenía muchas ventajas? Scott no pudo evitar la sonrisa en su rostro. Con esto cumplió uno más de sus objetivos. Ahora, todo lo que quedaba por hacer era pagar la manutención de sus hijos adeudada. Entonces debería poder al menos pasar un poco de tiempo con su hija. Gracias, Scott se volvió hacia Peter y le dijo de todo corazón. Eres muy bienvenido. Pedro asiente. Pero aún no hemos terminado. Dejándolos a los tres en la sala, Peter caminó hacia la puerta principal y regresó con otras dos personas. Matt Murdock, más conocido como Daredevil, y Foggy Nelson, su fiel socio. Ambos llevaban un montón de documentos legales y parecían listos para hacer negocios. Scott, estos son Matt Murdock y Foggy Nelson. Peter los presentó. Ellos te representarán en la corte. Intercambian miradas. ¿No son un poco jóvenes? Pym preguntó por qué tenía experiencia en materia de abogados. Según su experiencia, a la hora de elegir un abogado, es mejor elegir a alguien con más tiempo en su haber. Sí, pero te aseguro que Nelson y Murdock son los mejores abogados de Nueva York. Peter respondió por ellos. Scott asiente, intentando calmar sus nervios. No deseaba nada más que obtener la custodia compartida de su hija.
Después de todo, esta era su oportunidad de rectificar los muchos errores que cometió a lo largo de los años. Así que, ¿cuál es el plan? Scott pregunta con entusiasmo. Foggy tomó asiento. Bueno, si vamos a reabrir su caso penal, entonces necesitaremos pruebas sólidas para demostrar su inocencia. Y no solo por los cargos de robo, sino también por sus intenciones. Dijo, como Peter ya les explicó la situación. Esperar. Scott exclamó confundido. Pensé que esto era sobre Cassie. Sí, pero ¿no crees que quedaría mejor en el tribunal si se demuestra que eres inocente? Matt habló desde un lado, apoyándose en su bastón. Sí, pero ¿cuánto tiempo va a tomar? Scott pregunta preocupado. Después de todo, no le importaban sus antecedentes penales. Todo lo que Scott quería era la custodia de su hija. Pedro dio un paso adelante. No tienes que preocuparte. Te pediré algunos favores para acelerar todo. Al abrir un pequeño portal, Peter metió la mano dentro y sacó una unidad flash. He reunido toda la información que necesitarás, dice Peter mientras le entrega el disco a Foggy. He recopilado pruebas de la corrupción dentro de la empresa que Scott intentaba exponer. Podemos demostrar que Scott se vio impulsado a cometer esos actos por un bien mayor. Los labios de Matt se curvaron en una pequeña sonrisa, ya que disfruta luchar contra la corrupción. Mientras tanto, Foggy se inclina hacia adelante, con los ojos fijos en Peter. ¿Y si su ex esposa se niega a compartir la custodia incluso después de que él haya sido absuelto y se hayan limpiado sus antecedentes? Pregunta, su voz teñida de preocupación. El rostro de Peter se endurece bajo su máscara. Entonces tendremos que llevar el caso a los tribunales, dice Peter con tono decidido. Lucharemos por los derechos de Scott como padre y mostraremos todas las pruebas de su cambio de circunstancias y su compromiso con el bienestar de su hija. Y si llega el momento, podemos invitar a algunos testigos de carácter de alto perfil para que nos ayuden. Cosas a lo largo. Después de todo, ¿qué decidiría el juez cuando Spider-Man llegue al tribunal? El silencio llenó la habitación mientras todos absorbían las palabras de Peter. Una vez que Nelson y Murdock se despidieron después de que se firmaron algunos documentos necesarios, Peter presentó a otro miembro de los Vengadores. Al entrar al apartamento, se acerca Natasha Romanoff, la formidable viuda negra, vestida con su equipo táctico. Hola. Natasha saluda a todos asintiendo. ¿Listo para entregar a nuestro nuevo recluta? Peter se vuelve hacia Scott y le ofrece una sonrisa tranquilizadora. Scott, ella es Natasha Romanoff. Ella se hará cargo de tu entrenamiento básico de ahora en adelante. El nerviosismo de Scott se vuelve palpable cuando se dirige a Natasha. Hola, Natasha le devuelve el saludo con una sonrisa cálida y reconfortante. No te preocupes, estás en buenas manos. Te pondremos al día en poco tiempo. Natasha es la mejor entrenadora que tenemos. Incluso me enseñó. Peter se hace a un lado, permitiendo que Natasha tome la iniciativa. ¿Por qué no le muestras a Scott las instalaciones de entrenamiento? Después de todo, las usará de ahora en adelante. Natasha asiente mientras le indica a Scott que la siga. Antes de irse, Peter le da una suave palmada en la espalda a Scott. Buena suerte. Dice, su voz llena de lástima. Lo vas a necesitar. Mientras Peter observaba a Natasha alejar a Ant-Man de aspecto nervioso, no pudo evitar sonreír. Los Vengadores siguen creciendo. Peter pensó con orgullo. En ese momento, él era el reclutador oficial de los Vengadores. Casi todos los miembros fueron reclutados por él, lo cual fue un logro del que estaba muy orgulloso, por decirlo menos. Hablando de reclutamiento, una vez que Scott y Natasha se fueron, Peter recurrió a Antíope. Dr. Pym, Esperanza. Comenzó Peter, llamando su atención. He querido preguntar, ¿les gustaría a ustedes dos unirse a los Vengadores también? Como científicos, por supuesto. Su ayuda sería invaluable. Especialmente usted, Hank. Hank levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Peter, su expresión teñida con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Aprecio el sentimiento. Respondió Hank, su tono cargaba el peso de sus muchos años de experiencia. Pero me temo que mi tiempo ya pasó. Ya soy demasiado mayor para esto. El rostro de Peter decayó levemente, la decepción se grabó en sus rasgos enmascarados. Esperaba convencer a Hank de la importancia de sus contribuciones, pero aún así lo entendió. Ope, por otro lado, miró a Peter con una mirada contemplativa. Aunque compartía las preocupaciones de su padre, dentro de ella palpitaba una corriente subterránea de deseos y aspiraciones secretos. Los ojos de Peter se encontraron con los de Ope y no pudo evitar notar un destello de algo escondido en su mirada.
Era una mezcla de determinación y anhelo. Aunque no fue hacia él. Ope dio un paso adelante, su voz llena de resolución y determinación. Me uniré. Declaró, sus ojos se dirigieron brevemente hacia su padre antes de volver a encontrarse con la mirada de Peter. Quiero estar más cerca de Scott y esta es una oportunidad que no puedo ignorar. Las cejas de Peter se alzaron con sorpresa, un destello de comprensión iluminó su rostro. Había sospechado que los sentimientos de Ope por Scott eran más profundos de lo que parecían. Y ahora, su pequeña confesión confirmó sus sospechas. Aunque lo sabía por las películas de su vida pasada, no estaba seguro de si seguirían juntos o no. Y afortunadamente, su padre permaneció en silencio, sin aprobar ni desaprobar su elección. Bien, bienvenido al equipo. Peter estaba feliz de contratar al menos a uno de ellos. Te asignaré un laboratorio privado y un apartamento al final del día. Después de hablar un poco más, Hank terminó su visita y estaba listo para partir. Y por supuesto, lo escoltaron fuera, ya que Ope se quedaría para ocuparse del proceso de empleo. Al salir, los ojos de Pym se abrieron cuando una copia al carbón de un joven Howard Stark apareció ante él. Pym gruñó molesto mientras miraba en dirección a Tony. Hola, web jefe. Tony saludó con su característica sonrisa. ¿Qué pasa con el viejo gruñón? Veo que la manzana no cae lejos del árbol. Hank frunció profundamente el ceño mientras pasaba junto a Tony, quejándose para sí mismo sobre el egoísta y ensimismado Starks. No tienes que acompañarme. Me iré solo. Al entrar solo al ascensor, Pym ignoró a Tony y se volvió hacia su hija. Asegúrate de llamar y mantenerte alejado de los Stark. ¿Qué diablos le hice? Preguntó Tony mientras el ascensor se cerraba y Hank desaparecía. No me digas que me acosté con su esposa. No, pero tu padre podría haberlo hecho. Peter se encoge de hombros. Después de despedir a Pym y separarse de Tony, Peter llevó a Ope a un laboratorio privado dentro de la sede de los Vengadores. Cuando entraron al gran taller / laboratorio, los ojos de Ope se abrieron con asombro ante la vista que tenía ante ella. El laboratorio era una maravilla tecnológica, equipado con herramientas y maquinaria de última generación. Ope dio pasos vacilantes hacia adelante, sus dedos rozaron suavemente la elegante superficie de una estación de trabajo. Se volvió hacia Peter, con una mezcla de gratitud y anticipación en su rostro. Esto es increíble. ¿Es todo esto realmente para mí? Ella preguntó vacilante. Peter asintió con una sonrisa debajo de su máscara. Sí, este laboratorio es todo tuyo. Ahora eres parte de los Vengadores y tratamos muy bien a nuestros cerebritos. Los ojos de Ope brillaron de emoción mientras Peter continuaba. Y hablando de todo lo que necesitas, aquí tienes algo para endulzar el trato. Le entregó una carpeta que contenía documentos. Ope abrió la carpeta y sus ojos se abrieron aún más mientras hojeaba los papeles. Fue un desglose detallado de un generoso presupuesto de investigación. ¿Un presupuesto? Ella preguntó en estado de shock. Pero eso es solo una copia del presupuesto del Dr. Banner. Necesito elaborar el tuyo y asignar el dinero. Aunque el tuyo será similar al de él, por supuesto. Con suerte, cualquier cosa que investigues o crees nos ayudará de una manera u otra. Ope no pudo contener su alegría, una amplia sonrisa adornaba su rostro. Gracias. Esto significa muchísimo para mí. Ella dijo. De repente, una sonrisa traviesa apareció bajo la máscara de Peter, un brillo juguetón en sus ojos. Y una cosa más, tus arreglos de vivienda. Ope ladeó la cabeza, curiosa por lo que Peter estaba a punto de revelar. Revisé y el apartamento justo enfrente de Scott está abierto. Qué conveniente, ¿eh? Peter habló en broma. Después de todo, quieres estar con él, ¿verdad? Las mejillas de Ope se sonrojaron, una mezcla de vergüenza y negación evidente en su reacción. No es así. Scott y yo solo somos amigos. Nada más. Ella tartamudeó su negación de manera poco convincente. La sonrisa juguetona de Peter se hizo más amplia. ¿Estás seguro de eso? Esas mejillas rojas tuyas cuentan una historia diferente. Los intentos de Ope de ocultar sus sentimientos solo hicieron que se sonrojara aún más, revelando más de lo que pretendía. Métete en tus asuntos, intentó sonar intimidante, pero no funcionó. Peter se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en el hombro para tranquilizarla. Oye, tómate tu tiempo. El amor es algo complicado. Una vez que el tema del romance fue oficialmente dejado de lado, Ope se volvió hacia Peter con una expresión seria en su rostro. ¿Qué pasa? Preguntó, preguntándose por qué de repente se puso tan seria de la nada.
Ope respiró hondo y ordenó sus pensamientos antes de hablar. Durante mucho tiempo había sospechado que su padre, Hank Pym, había mentido sobre el destino de su madre y ahora era la oportunidad perfecta para preguntar. La historia del accidente aéreo nunca cuadraba del todo, y ella sabía que había más de lo que él dejaba entrever. Dado que Peter era un miembro de alto rango de los Vengadores y estaba bien conectado con el gobierno, parecía la mejor persona a quien acudir en busca de respuestas. Especialmente después de ver cómo interactuaban él y Hank. Ope sintió que Peter sabía algo y su padre no quería que él lo dijera. Comenzó, su voz apenas era más que un susurro, necesito preguntarte algo importante, acerca de mi madre. La expresión de Peter se suavizó al darse cuenta de hacia dónde iba esto. Dejó de lado su actitud bromista y le prestó toda su atención a Ope. Ope continuó, su voz llena de una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Hank siempre me dijo que mi mamá murió en un accidente aéreo, pero nunca pude evitar la sensación de que estaba ocultando algo. Yo sabía que estaba mintiendo. Para mí. Solo quiero saber la verdad. El silencio los envolvió por un momento mientras Peter consideraba su respuesta. Sé lo que le pasó a tu madre, Ope, dijo Peter en voz baja. Y estoy más que dispuesto a explicártelo todo. Mereces saber la verdad. Los ojos de Ope se abrieron con una mezcla de anticipación y temor. Había cargado con esta carga de incertidumbre durante demasiado tiempo y ahora, frente a ella, estaba alguien que tenía la clave para desvelar los secretos que la habían perseguido durante años. Peter respiró hondo y comenzó. Entiendo lo importante que es para ti saber qué le pasó a tu madre, así que haré todo lo posible para no dejar nada fuera. Durante una misión con tu padre, tu madre se vio obligada a reducirse a un nivel subatómico para desarmar un misil nuclear soviético. Peter explica, sorprendiendo completamente a Ope. Esperar. Ella exclamó. ¿Me estás diciendo que no fue solo mi padre? Ella siempre pensó que su padre hacía su trabajo de Ant-Man solo. Sí, ella también era una heroína, al igual que tu padre. La llamaban Avispa. Trabajaron en equipo. Explicó Pedro. ¿Qué pasó después? Preguntó, con la respiración entrecortada, una mezcla de orgullo y dolor la invadió. Peter siguió adelante, queriendo darle el cierre que había buscado durante tanto tiempo. Nada. Peter respondió encogiéndose de hombros. Ella desapareció en el reino cuántico y nunca más se la volvió a ver. Podría estar muerta o podría estar atrapada, esperando a que alguien la salve. O podría estar encogiéndose continuamente, pero ese es probablemente el peor de los casos. Sin incluir la muerte. Por supuesto. Ope se desplomó en una silla cercana, procesando todo lo que le habían dicho. ¿Mi madre podría estar viva? Ella preguntó. Pedro asintió. Sí, es una de las posibilidades más probables. Al instante, Ope se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Entonces tenemos que encontrarla. ¿Pero cómo diablos se supone que voy a hacer eso? Bueno, estoy casi seguro de que tu padre ha estado buscando una manera de salvarla desde el incidente. Pedro explica. Así que quizás sea mejor trabajar con él. Ope se congeló mientras pensaba en ello. No, él no me dejará. Y si lo menciono, lo más probable es que intente evitar que la encuentre yo mismo. Ella sacudió la cabeza negativamente. Hank Pym ha estado protegiendo a su hija de todo lo relacionado con Ant-Man durante mucho tiempo, por lo que no confiaba en que él realmente la dejaría ayudar de ninguna manera significativa que importara. Tal vez si hubiera sido él quien se lo hubiera dicho, entonces se habría recuperado parte de esa confianza perdida, pero lamentablemente eso no sucedió. Si ese es el caso, entonces podríamos intentar algo más. Ofreció Peter, mientras sacaba una unidad flash. ¿Qué es eso? Ella pregunta. Esta es una copia de los datos de la investigación de Darren Cross. Todo lo que necesitarías para hacer tu propio traje Yellow Jacket que funcione. Peter explicó mientras le tendía el disco. Finalmente podrías hacer tu propio traje de Ant-Man. Ya no tendrás que pedirle a papá el suyo. Por supuesto, Peter ya había copiado todos los datos de Cross en su computadora portátil, por lo que el disco ahora le resultaba inútil. Ope miró el camino en estado de shock. Después de todo, vio a su padre destruir todos los datos en la estación de trabajo de Darren, junto con sus muchos trajes Yellow Jacket, por lo que no supo cuando Peter se robó una copia. Aunque a ella no le importaba. Esta era su oportunidad de oro. Avispa. Ope dice, apenas en un susurro mientras toma el camino. Será un traje de avispa, ella seguiría los pasos de su madre. Bien, pero solo quiero dejar una cosa clara. Dice Peter, su voz se vuelve mortalmente seria. ¿Qué?
Ella pregunta con curiosidad. Debes tener mucho cuidado con el regulador y con todo lo que tenga que ver con el ingreso al reino cuántico. En realidad, déjame ser aún más claro. Peter dice mientras la mira fijamente a los ojos. No quiero que entres al reino cuántico sin una tonelada de mierda, y me refiero a una tonelada de investigación y pruebas. No seré responsable de ninguna idiotez. Si quieres que tu madre regrese, entonces haz las cosas correctamente. ¿Estoy claro? La habitación quedó en silencio mientras Hope se quedaba congelada como un ciervo ante los faros, incapaz de moverse ni un centímetro bajo la mirada de Peter. Ese sí, lo juro. Peter estaba solo en el espacioso laboratorio, rodeado por el zumbido de la maquinaria y el tenue resplandor de la tecnología futurista. Hope acababa de irse después de su conversación, con la mente llena de posibilidades y un nuevo propósito como el miembro más nuevo de los Vengadores. Y con los datos de Yellow Jacket, ella no sería solo una científica. No, ella sería un miembro real de los Vengadores, como Scott. Pero más que nada de eso, estaba lista para ponerse a trabajar y encontrar a su madre. El peso de la responsabilidad recayó sobre sus hombros, pero haría todo lo posible para estar a la altura de las circunstancias. Apoyado contra una pared cercana, Peter dejó escapar un suspiro, sus pensamientos derivaron hacia la enigmática y sin duda furiosa figura que había estado escuchando silenciosamente su conversación. Sé que estás aquí. Sal. Necesitamos hablar. Peter gritó, su voz resonó en la habitación vacía. Un repentino temblor recorrió el aire, acompañado de un leve zumbido. Peter observó con anticipación como un hombre con un traje viejo y desgastado de Ant-Man aparecía frente a él. Y cuando la máscara se abrió, el rostro gruñón de Hank Pym le devolvió la mirada. Hank había estado observando toda la conversación, como una mosca en la pared. Pero ahora, sin Hope, había llegado el momento de sufrir la reacción de todo lo que acababa de presenciar. En primer lugar, nunca planeó abandonar el edificio. Hank simplemente necesitaba asegurarse de que su hija se estuviera adaptando bien, como el padre extremadamente sobreprotector que es. Entonces, cuando Tony apareció antes, le dio la oportunidad perfecta para iniciar una discusión y escabullirse. El anciano científico parecía severo y serio, con los ojos fijos en el joven Spider-Man. Ese no era tu secreto para contar, ni tampoco tus datos para revelar. La voz de Hank transmitía una mezcla de decepción, ira y preocupación. Has cruzado una línea hoy. Revelarle la verdad sobre la desaparición de Janet a Hope, ese no era tu lugar. Peter se enderezó y se encontró con la mirada fija de Hank. Lo sé, y lo siento. Pero Hope merecía saber la verdad, tener un cierre. Y necesitaba comprender los riesgos involucrados. Porque no dudo que habría seguido este camino de cualquier manera. Solo le dio una ventaja. Las cejas de Hank se fruncieron y su tono se endureció. No lo entiendes. El dolor y la culpa que llevo por lo que le pasó a Janet, es algo que no le desearía a nadie, especialmente a mi hija. He hecho todo lo que estaba en mi poder para protegerla de la verdad. La determinación de Peter no flaqueó cuando respondió. Lo entiendo. Pero ella es una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Y tiene el potencial de hacer grandes cosas, como tú. No puedes seguir mimándola para siempre. La expresión de Hank se suavizó ligeramente, una mezcla de preocupación paternal y arrepentimiento persistente grabada en su rostro. Eres ingenuo. Hope es mi hija, y ya he perdido demasiado. Las consecuencias de alterar el tejido de la realidad, ella no comprende completamente el peso de todo. Peter dio un paso adelante, con voz firme. Entonces quédate ahí para ella, viejo tonto. Únete a los Vengadores. Protégela y guíala mientras puedas. Eres el único que puede enseñarle a navegar todo esto, a tomar las decisiones correctas. No tengo que protegerla o dejar que ella lo resuelva sola. Siempre hay un término medio. Hubo un momento de silencio, el aire estaba cargado de tensión no resuelta. Hank estudió a Peter atentamente, su mirada oscilando entre la determinación y la duda. Lentamente, exhaló, sus hombros cayeron ligeramente. ¿Realmente crees en ella, no? La voz de Hank tenía una mezcla de resignación y esperanza. Peter asintió, con la mirada fija. Creo que si no la hubieras mimado durante tanto tiempo, habría sido mucho más que la asistente de Darren Cross. Es fuerte, inteligente y quiere encontrar a su madre. Con tu guía, puede lograr cosas increíbles. Un breve silencio contemplativo envolvió la habitación, roto solo por el zumbido de la tecnología. Pronto, la expresión de Hank se suavizó al darse cuenta de lo que había hecho. Años de su protección han agobiado a su hija, impidiéndole alcanzar su máximo potencial.
Después de todo, se graduó como la mejor de su clase en Harvard con una maestría en física, ingeniería y biología molecular, pero eso la llevó a ser nada más que la asistente de Darren Cross. Es ridículo. La genio hija de dos mentes sobresalientes volvió a ser una chica de los recados para algún megalómano. Bien, murmuró Hank mientras se desplomaba en una silla cercana. Tienes razón. Debería haberle dicho la verdad hace mucho tiempo. Mis mimos solo han empeorado las cosas. Es bueno que te hayas dado cuenta de eso. Pedro asiente. Entonces, ¿qué te parece? ¿Quieres unirte a los Vengadores? Puedes trabajar junto a tu hija. Hank permaneció en silencio, sin saber qué debía hacer. Un día después Ope Van Dyne se encontraba en el centro de su nuevo laboratorio de última generación, la culminación de sus sueños y aspiraciones. Los Vengadores le dieron la bienvenida a sus filas, reconociendo sus habilidades excepcionales y su inquebrantable determinación de encontrar a su madre perdida hace mucho tiempo. Ahora, con acceso a sus vastos recursos, sintió un renovado sentido de propósito y un ardiente deseo de progresar. Entonces, ¿este es tu laboratorio, eh? Scott preguntó mientras caminaba, husmeando todo con curiosidad. Sí, y no toques eso. Ope exclamó mientras colocaba cuidadosamente algunas de sus pertenencias personales alrededor de la habitación, fotos familiares, juguetes, figuritas, etc. Si rompes algo, te prohibiré entrar a esta habitación para siempre. Sí, señora, murmuró Scott mientras levantaba las manos y se alejaba del equipo. Ope sabía que cada detalle importaba en su búsqueda para recrear el traje WASP de su madre. La unidad Flash que Peter le había entregado ayer contenía datos invaluables y no podía esperar para profundizar en ellos y mejorarlos, haciéndolos suyos. Mientras alcanzaba la memoria USB, sus dedos hormiguearon con anticipación. Esta era la clave que podría revelar los secretos del paradero de su madre, la pieza faltante que podría traer a Janet de regreso a su familia. Al conectarlo a su estación de trabajo, que contenía una computadora de la marca Stark de primera línea, observó cómo el sistema reconocía el dispositivo y aparecían una multitud de archivos en la pantalla. Pero justo cuando Ope se preparaba para profundizar en los datos, las imponentes puertas dobles de su laboratorio se abrieron con una ráfaga de aire. Sorprendidos, los dos se dieron vuelta y encontraron a Spider-Man, entrando a la habitación, seguido de cerca por su padre, Hank Pym. Ver a su padre en la sede de los Vengadores fue nada menos que una sorpresa. Precisamente ayer había rechazado la invitación para unirse a ellos, alegando su vejez y su renuencia a involucrarse en sus asuntos. Los ojos de Ope se abrieron cuando la confusión se mezcló con la curiosidad. «Hank, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz llena de genuina sorpresa. Peter sonrió con picardía bajo su máscara y dio un paso adelante para responder en nombre de su padre. «Bueno, pensé que te vendría bien un poco de ayuda extra, ¿y quién mejor que tu papá?». Extendió una mano hacia el científico de cabello plateado. «Puedo presentarle a su nuevo asistente, el Dr. Hank Pym». La mirada de Ope pasó de Peter a su padre, su asombro aumentaba con cada momento que pasaba. Hank Pym, el brillante inventor y fundador de Pym Technologies, estaba ahora de pie frente a ella, con una leve sonrisa. Ope sabía que su padre tenía sus propios motivos para rechazar la invitación de los Vengadores, pero allí estaba él, ofreciéndole ayuda con una sonrisa. Con la voz llena de una mezcla de sorpresa y escepticismo, se dirigió a su padre. «Papá, ¿por qué estás realmente aquí? Pensé que querías distanciarte de todo esto». La sonrisa de Hank se hizo más amplia mientras cruzaba la habitación para pararse junto a su hija. «Esperanza, querida, puede que haya rechazado ser un vengador, pero eso no significa que esté dispuesto a abandonarte a ti o a tus objetivos. Además, nunca acepté ser tu asistente». Él se rió suavemente, sus ojos brillaban con afecto paternal. «Considérame tu socio, tu colaborador. Juntos encontraremos a tu madre». Una mirada de sorpresa se sonrojó en su rostro. «¿Cómo sabes?», ella habló pero pronto notó a Peter, saludándola desde la puerta. «Veo». Decirle que su padre, alguien en quien ya no confiaba mucho, la estaba espiando ayer probablemente no fue una buena idea. Entonces, Peter tendría que asumir la culpa, y no le importaba hacerlo. Aunque no estaba contenta con la gran boca de Spider-Man, no podía quejarse exactamente de todo lo que él había hecho por ella. Pronto, una sensación de calidez y gratitud invadió a Ope al darse cuenta del significado de la presencia de su padre. Hank Pym, un hombre de inconmensurable brillantez, experiencia y conocimiento, había elegido estar a su lado. Era demasiado bueno para dejarlo pasar.
Después de todo, con su ayuda, encontrar a su madre le llevaría mucho menos tiempo del que esperaba originalmente. Ope extendió una mano hacia su padre, sus palmas se encontraron en un agarre firme y tranquilizador. Ella lo miró a los ojos y una determinación renovada ardía en los suyos. Bien, susurró, su voz llena de sincero agradecimiento. Pongámonos a trabajar. Mientras Peter observaba el intercambio entre padre e hija, no pudo evitar sonreír, sabiendo que ahora se había formado un equipo formidable. ¿Deberíamos irnos? Scott se acercó a Peter y le preguntó, ya que no quería entrometerse en el momento familiar. Sí, probablemente. Peter paseó por el horizonte de la ciudad de Nueva York, su traje rojo y azul mezclándose perfectamente con el cielo del atardecer. La brisa fresca acariciaba su rostro enmascarado mientras navegaba por las bulliciosas calles, su corazón latía con anticipación. Esta noche regresaba a casa después de haber instalado finalmente a Anquiote en la torre, ansioso por ver a Lily y al resto de su familia. Cuando encontró un lugar seguro para abrir un portal, Peter entró en su habitación, sus sentidos hormiguearon cuando el portal se cerró detrás de él. Algo era diferente, algo le hacía sentir una innegable oleada de orgullo. Con movimientos rápidos, Peter se quitó la máscara y se giró para ver a Lily, su amada hija, parada en el centro de la habitación, con los ojos brillando de orgullo y logro. Lirio. Peter gritó, su voz llena de una mezcla de sorpresa y deleite. ¿Qué está pasando? ¿Estás tramando algo? Se preguntó si Mayo Grave la enviaron a vengarse de su última broma. Lily sonrió, su pequeña figura rebosaba una confianza superior a su edad. «Papá», exclamó, saltando hacia él. «Lo logré. Terminé el trabajo que me diste». Las cejas de Peter se arquearon con sorpresa, despertando su curiosidad. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? Con una sonrisa triunfante, Lily comenzó a contar su historia, sus palabras brotaban con un entusiasmo contagioso. Habló de cómo su padre le había encomendado una misión increíble. Utilizar la mano, los mismos ninjas que había sometido, para cumplir las órdenes de su princesa. A pesar de su corta edad, Lily había sido la mente maestra detrás de un intrincado plan para descubrir un cementerio de dragones escondido debajo de Hell's Kitchen. Su dormitorio se había convertido en su centro de mando, un lugar donde ella elaboraba estrategias y guiaba a la mano desde la seguridad de su santuario. A través de instrucciones cuidadosas, Lily había orquestado la excavación secreta de los huesos del dragón, el cementerio escondido del mundo. Peter escuchó atentamente, recordando exactamente de qué estaba hablando, con el corazón hinchado de orgullo por su hija. Le encantaba la linda sonrisa orgullosa que adornaba sus labios mientras vibraba de emoción. A decir verdad, pensó que podría llevarle más tiempo, ya que no sabía qué tan grande o profundo era el cementerio, pero una IA es demasiado poderosa. Cuando Lily terminó de contar los acontecimientos, miró a Peter, con los ojos brillando de anticipación. «Papá», dijo, con la voz llena de emoción, «la mano te está esperando. Han excavado todos los huesos del dragón. Lo hicieron, tal como les dije». Peter sonrió cálidamente mientras le acariciaba la cabeza, su corazón estallando de orgullo paternal. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Su hija no solo había completado la tarea que él le había asignado, sino que lo había hecho muy rápidamente. Después de todo, no es fácil excavar de forma segura y secreta en el subsuelo de una ciudad importante. «Lily, estoy muy orgullosa de ti», dijo Pedro. La sonrisa de Lily se hizo aún más amplia y rodeó a Peter con sus brazos en un fuerte abrazo. «Gracias, papá. No podría haberlo hecho sin ti». Bueno, él la obligó y le dijo a la mano que siguiera sus órdenes, por lo que Lily no se equivoca, pero sin su participación, lo más probable es que hubiera tomado mucho más tiempo. Peter abrazó a su hija, saboreando el momento antes de separarse de ella a regañadientes. «Probablemente debería ir a recoger los huesos», dijo Peter, emocionado de ver cuánto elixir podría producir ahora. Pero antes de que pudiera irse, Lily lo agarró del brazo. «¿Qué pasa?» Peter se volvió y preguntó. «Papá». Ella comenzó, su voz teñida de emoción. «¿Podemos ir a recoger los huesos del dragón juntos? Quiero verlos». La expresión de Peter se suavizó mientras miraba a su hija. Entendió su curiosidad y ansia por ver qué quedaba de una especie extinta. Bueno, técnicamente están en peligro de extinción, pensó Peter mientras había un dragón en Kunlunes, no me sorprendería que hubiera algunos más escondidos en algún lugar también. Con un movimiento de cabeza, le indicó que lo siguiera. «Ven aquí». Él respondió, su voz llena de afecto. «Tengo algo para ti primero».
Intrigada, Lily siguió a su padre hasta su escritorio, donde él metió la mano en un cajón y sacó una prenda doblada, que brillaba en tonos rojos y azules. Es un traje de araña hecho a medida, como el mío y el de tu madre. Peter explicó, desdoblándolo para que ella lo viera. Pensé que ya era hora de que tuvieras uno propio. Especialmente si vamos a encontrarnos con la mano. Pruébalo. Los ojos de Lily se abrieron con deleite cuando tomó el traje de las manos de su padre. Y al igual que el suyo, desapareció al contacto, pero no se sorprendió. Segundos después, el traje apareció en su cuerpo, reemplazando su ropa normal. Era un ajuste perfecto, adaptado a su pequeña figura, adornado con patrones de telaraña y el icónico emblema de la araña. Inserte aquí una imagen de Spider-Girl y al igual que sus padres, el traje de Lily venía con una capucha que podía ponerse cuando quisiera. Lily se dio vuelta y se miró asombrada en el espejo. «Es tan genial», murmuró en estado de shock por lo bien que se veía. No podía creer su suerte y sentía una increíble oleada de excitación corriendo por sus venas. Después de ponerse el traje, Lily se paró frente a su padre, su corazón latía con anticipación. Los ojos de Peter se encontraron con los de ella y sonrió, una mezcla de amor y confianza irradiando en su rostro. «Ahora, mi pequeña niña araña», dijo mientras se ponía la máscara nuevamente. «Vamos a recoger esos huesos de dragón, ¿de acuerdo?» Los ojos de Lily se iluminaron de alegría cuando tomó la mano de su padre. Y con un movimiento de su mano libre, Peter abrió un portal a un alto rascacielos. Juntos cruzaron el portal, pero mientras lo hacían, la puerta del dormitorio se abrió detrás de ellos, revelando a la abuela de Lily, Grace. «Lily. ¿Estás dentro?» Grace asomó la cabeza y se quedó congelada en el lugar, vislumbrando a los dos antes de que el portal se cerrara de golpe, dejando la habitación vacía. Al instante, Grace se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras, con una expresión de miedo y preocupación en su rostro. «MJ. Mayo». Ella gritó. Peter estaba en lo alto del borde de un imponente rascacielos, con la bulliciosa ciudad extendiéndose debajo de él. Una suave brisa hizo crujir su elegante traje rojo y azul, mientras miraba por encima del hombro, una cálida sonrisa se formaba en su rostro mientras miraba a su hija, Lily. Ella estaba de pie junto a él, su pequeño cuerpo adornado con su nuevo traje de araña, hecho especialmente por su padre con todas las campanas y silbatos. Los ojos muy abiertos de Lily reflejaban una mezcla de emoción y nerviosismo mientras jugueteaba con su ropa. Este fue un momento decisivo, un rito de iniciación para todos los héroes araña. ¿Estás lista, Lily?, preguntó Peter, su voz mezclada con una mezcla de aliento y orgullo paternal. Porque si vamos a recoger los huesos de dragón, entonces tendrás que aprender a balancearte. Su propio corazón se aceleró con anticipación, reflejando la adrenalina que había sentido durante su primera vez. Lily asintió, su voz apenas era más que un susurro. Creo que sí, papá. El papá siempre sale del armario en momentos como este. Con una mano suave, Peter la apoyó sobre su pequeño hombro para tranquilizarla. Recuerda, Lily, tienes todos los poderes de araña que yo tengo, incluidos los lanzadores de telarañas orgánicos. Sé que he estado evitando que uses demasiado tus poderes, pero ahora es el momento de soltarte finalmente. Confía en ti misma y en tus instintos. Las palabras de su padre trajeron un rayo de determinación a los ojos de Lily. Respiró hondo y su postura se enderezó, como si una nueva confianza comenzara a florecer en su interior. Aunque esa confianza no pudo borrar por completo el miedo y el nerviosismo que sentía mientras miraba desde el borde del edificio muy alto en el que se encontraban. La mirada de Peter se desvió hacia la ciudad, sus ojos buscando el lugar perfecto para iniciar su entrenamiento. Vio una escalera de incendios de aspecto robusto a lo lejos, un objetivo ideal para su primer golpe. ¿Ves esa escalera de incendios de allí? Quiero que aterrices en ella, ¿vale?, dijo, señalando con un dedo enguantado. Los ojos de Lily siguieron su gesto y asintió resueltamente. Entiendo. Peter dio un paso atrás, dándole a su hija algo de espacio para prepararse. Observó cómo ella levantaba el brazo y oía el sonido de sus lanzadores de telarañas orgánicos disparando al aire. Delgadas hebras de red salieron disparadas, adhiriéndose al borde del edificio, creando una línea resistente desde la cual ella podía comenzar a balancearse. Ahora, recuerda, todo es cuestión de sincronización y control. Aconsejó Peter, su voz tranquila. Mientras te balanceas, mantén el cuerpo suelto y relajado, como si estuvieras flotando en el aire. Lily asintió una vez más, su rostro era una imagen de determinación, sus ojos fijos en la escalera de incendios en la distancia. Lily respiró hondo y se preparó.
Y con un movimiento rápido, se impulsó hacia adelante, su pequeño cuerpo elevándose por el aire. Una mezcla de miedo y alegría recorrió sus venas mientras confiaba en sus instintos, tal como le había indicado su padre. Por supuesto, Peter tampoco se quedó quieto. No, se apresuró a seguirla, su corazón latía con una mezcla de orgullo y preocupación. Si no podía hacerlo por una razón u otra, entonces él estaría justo detrás de ella, listo para atraparla en cualquier momento. La vio ajustarse a mitad del balanceo, sus movimientos se volvieron más suaves, más controlados. La expresión de Lily se transformó en una de pura alegría mientras trazaba un arco en el cielo, su risa llevada por el viento para que él la escuchara. Con un giro final y un aterrizaje elegante en la escalera de incendios objetivo, Lily se detuvo. Su pecho se agitaba por el esfuerzo, una amplia sonrisa escondida bajo su máscara. Ella lo había hecho. Se había balanceado como un verdadero Spider-Man. O mejor dicho, chica araña. El corazón de Peter se hinchó con una mezcla de emociones cuando aterrizó junto a su hija. Él la rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo, el orgullo irradiaba desde su mismo ser. Lo hiciste. Lily le sonrió, sus ojos brillaban con una nueva confianza. Jeje. Por supuesto que lo hice. Separándose por un momento, Peter miró a su hija divertido. Nos sentimos confiados, ¿verdad? Entonces supongo que estás listo para comenzar de nuevo. Dice mientras la empuja fuera de la escalera de incendios. Ah. Lily gritó mientras se apresuraba a disparar una red hacia un edificio cercano. Papá, te odio. Yo también te amo. Peter se rió mientras se lanzaba por la escalera de incendios, siguiendo cada movimiento de su hija. Peter y Lily volaron por el aire, sus cuerpos deslizándose con gracia por el horizonte de la ciudad de Nueva York. Sus vibrantes trajes de araña rojos y azules llamaron la atención de los peatones que estaban debajo, provocando asombro y susurros de admiración. Pero a medida que se acercaban a su destino, un sitio de construcción cerrado en Hell's Kitchen, sus trajes se transformaron rápidamente y los colores se desvanecieron en un elegante y oscuro negro. La transformación marcó un cambio en su propósito, una inminente misión encubierta. Después de todo, no se podía ver a Spider-Man con la mano. Incluso si han sido una fuerza positiva desde hace algunos años. El duro aterrizó silenciosamente dentro de los límites del sitio de construcción, sus pies tocaron el frío concreto sin apenas hacer ruido. El área estaba envuelta en oscuridad, rota solo por la tenue luz de algunos postes de luz industriales. Los agudos sentidos de Peter detectaron una presencia acechando en las sombras y, en poco tiempo, se encontraron rodeados por un círculo de figuras enmascaradas. Cada uno se vistió con el atuendo tradicional del ninja de la mano, sus ojos atravesaron la oscuridad mientras se arrodillaban ante el padre y la hija. Hace años, Peter había sometido a estos mismos ninjas y emergió como su líder. Un título que no había buscado, pero que había abrazado para asegurarse de que la mano nunca más le causara problemas. Los ninjas, inclinando la cabeza, se dirigieron a él. Cielo negro exclamación de cierre dijeron el nombre que le otorgaron. Mientras los ninjas se arrodillaban, una figura familiar emergió de las sombras. Desenmascarado, su mirada penetrante se encontró con la de Peter y se arrodilló ante él, rindiendo homenaje al hombre que había remodelado la mano. Este era Skite, uno de los dedos. Individuos a quienes Peter había colocado estratégicamente en posiciones de liderazgo dentro de la mano para transformar la organización en algo más que una despiadada máquina de matar. Skite se levantó de su posición arrodillada, su mirada pasó de Peter a la joven a su lado. Princesa, se dirigió a Lily, con una nota de reverencia en su voz. Aunque era la primera vez que se conocían en persona, su invaluable ayuda e instrucción ayudaron en cosas como obtener permisos y adquirir el terreno para la excavación que estaban a punto de presenciar. Sus notables habilidades de piratería habían resultado fundamentales para los esfuerzos de la mano. Intercambiando bromas, Skite extendió un brazo hacia el sitio de construcción. Permíteme guiarte. Invitó, su voz mostrando una mezcla de entusiasmo y respeto. Hemos desenterrado el cementerio de dragones gracias a los esfuerzos de la princesa. Es un espectáculo digno de contemplar. La curiosidad brilló en los ojos de Peter, pero se volvió hacia su hija y le ofreció la opción. El rostro de Lily se iluminó con anticipación, su joven corazón rebosaba el mismo espíritu aventurero que había impulsado a su padre desde que llegó a este mundo. Asintiendo, aceptó la invitación de Skite, y el trío se aventuró más profundamente en el sitio de construcción, sus pasos resonaban débilmente en la noche. Siguiendo a Skite, el dúo de padre e hija llegó a la entrada de un túnel, que estaba iluminado por hileras de luces cableadas. Lily estaba junto a su padre, todo su ser vibraba de emoción y asombro.
Con cada paso, guiados por Skite, el dúo se aventuró profundamente en el túnel. Muy pronto, los sonidos de la bulliciosa vida de la ciudad se desvanecieron. El aire se volvió más fresco, llevando un leve olor a tierra y misterio. La pequeña mano de Lily agarró con fuerza los dedos enguantados de su padre, y su anticipación alcanzó un nivel completamente nuevo. Finalmente, después de caminar unos minutos, el túnel se abrió, revelando una cueva enorme e impresionante. Parecía extenderse hasta el infinito, adornado con antiguas estalactitas que colgaban de los altos techos. Pero no fue la caverna lo que captó su atención. Era lo que había dentro. Los ojos de Peter se abrieron y su respiración se atascó en su garganta. Allí, esparcidos por el suelo y parcialmente ocultos tras las paredes visibles, yacían los restos petrificados de inmensos dragones. Sus estructuras esqueléticas, aunque congeladas en el tiempo, mantenían un nivel de detalle asombroso. Era como si estas magníficas criaturas hubieran estado esperando pacientemente a que descubrieran este momento. La excitación contagiosa de Lily se desbordó y salió disparada, sus pies resonaron suavemente en el suelo de la caverna, tejiendo entre los huesos gigantes. Se maravilló ante las enormes cajas torácicas que se extendían por el suelo, las espinas alargadas que parecían extenderse por kilómetros y las delicadas alas que yacían elegantemente dobladas a los lados. Guadaña sonrió. «Bienvenida al cementerio de huesos de dragón, princesa». Él dijo. Peter también miró a su hija con una sonrisa. Sabía que este descubrimiento la cautivaría, pero no esperaba que su entusiasmo alcanzara ese nivel. Avanzó con cautela, sus dedos rozando la suave superficie de un enorme cráneo de dragón. Con un simple toque, Peter podía sentir la energía latente, ki, que quedaba en cada hueso. Mientras continuaba la exploración de Lily, la mirada de Peter se desvió hacia las paredes circundantes, donde se asomaban aún más dragones, como si estuvieran sobre sus propios pies. El tiempo pareció detenerse dentro de la cueva llena de dragones mientras los dos se maravillaban ante su descubrimiento. Mientras la risa de Lily resonaba en la caverna, Peter no pudo evitar sonreír. Su hija parecía una pequeña arqueóloga que acababa de descubrir unos huesos de dinosaurio. «Buen trabajo, Skite». Peter le dijo al hombre que estaba a su lado. «Gracias, señor». Skite respondió obedientemente. Pero no podríamos haber hecho todo esto sin la ayuda de su hija. Su asistencia fue invaluable. De cualquier manera, buen trabajo. Peter le dio una palmada en el hombro al hombre mientras caminaba hacia Lily, preguntándose qué debería hacer para recompensarla. «Esto es genial». Lily exclamó mientras él se paraba junto a ella. «Yo sé, ¿verdad?». Peter asintió con la cabeza mientras adoraba a su emocionada hija. «¿Por qué no exploramos un poco más antes de empacar los huesos?», preguntó. «Está bien. Sígueme». Lily lidera el camino, corriendo alrededor de la cueva con su padre siguiéndola de cerca. Después de pasar una hora exclamando y exclamando ante los numerosos esqueletos de dragones, Peter se puso manos a la obra. Con unos pocos hechizos simples, pudo empacar los huesos y enviarlos de manera segura a través de un portal, donde estarán almacenados por el momento. No pasó más de media hora. Y cuando terminó, toda la cueva parecía perder cada gramo de maravilla que alguna vez tuvo, dejándola completamente vacía. Después de vaciar la cueva, Peter y Lily se despiden de Skite y Han Ninja, dejando atrás Edge Kitchen. Mientras recorrían la imponente ciudad, disfrutando del momento un poco más, un grito desgarrador resonó en el aire. Peter y Lily aterrizaron abruptamente en un tejado y sus cabezas giraron al unísono hacia la fuente del sonido. Sin decir palabra, sus ojos se encontraron, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Sin dudarlo un momento, Lily salió corriendo en dirección a los gritos de angustia. Peter se quedó helado por un momento, sin saber si debía permitir que su hija se involucrara en esto. Después de todo, se suponía que esto solo sería una noche de fiesta juntos, no una aventura para detener el crimen. Sacudiendo la cabeza y respirando profundamente, Peter persiguió a su enérgica hija. Sabía que ella todavía estaba aprendiendo los entresijos, literalmente, pero decidió dejarla hacer lo que quisiera. Él no la detendría. Al menos no todavía. En cambio, se mantendría cerca y la protegería de las sombras, garantizando su seguridad. Momentos después, el dúo llegó a un modesto restaurante familiar, cuyas ventanas brillaban con una luz cálida y dorada. Encima había un pequeño apartamento, una residencia desprevenida para la familia propietaria del restaurante de abajo. Al observar más detalladamente, Lily encontró un equipo de figuras enmascaradas vestidas con un siniestro atuendo negro, cada uno de sus movimientos precisos y deliberados. Después de irrumpir en la casa familiar, el equipo desconocido salió furioso con un niño en la mano. ¿Es esto un secuestro?
Los ojos de Peter se entrecerraron, sus sentidos se intensificaron. Absorbió cada detalle, notando el terror grabado en los rostros de los padres mientras resistían valientemente a sus atacantes. Pero estos secuestradores poseían una eficiencia fría y calculada que superó los esfuerzos desesperados de los padres inocentes, dejándolos indefensos. Fue entonces cuando Lily entró en acción, su pequeño cuerpo ardía de determinación. Rápida y ágil, utilizó sus habilidades acrobáticas para superar a los criminales enmascarados. Con cada golpe bien realizado, sometía a sus oponentes y sus habilidades de araña le otorgaban una ventaja formidable. Maldita sea, ¿cuándo se volvió tan buena? Peter observaba con una mezcla de asombro y aprensión, ubicado en un punto estratégico que le permitía intervenir si la situación se salía de control. Las IA están demasiado potenciadas, simplemente no fue justo. En un frenesí de movimientos, Lily logró incapacitar a los secuestradores, rescatando al asustado niño en cuestión de segundos. Los padres, golpeados pero aliviados, se apresuraron a agarrar a su pequeña, con su gratitud evidente en las lágrimas en sus ojos. Abrazaron fuertemente a su hija, agradecidos por la intervención del mini Spider-Man. Gracias. La madre lloró. Cuando la conmoción disminuyó, Peter se dejó caer junto a su triunfante hija, con una cálida sonrisa escondida bajo su máscara. Le dio unas palmaditas en la cabeza afectuosamente, una mezcla de orgullo y preocupación irradiaba de él. Buen trabajo. Elogió suavemente con admiración. No creo que pudiera encontrar un solo defecto en la forma en que manejaste esa situación, incluso si quisiera. Lily le sonrió, feliz de ver que su padre estaba impresionado. Mientras Lily estaba preocupada por las palabras de su padre, Peter miró al objetivo de los secuestradores y se preguntó por qué estos hombres enmascarados querrían llevársela. Aunque no se quedó con la duda por mucho tiempo. Con una simple mirada, Peter comprendió al instante. Ella es una metahumana, sus cejas se alzaron con sorpresa. ¿Qué tonto hijo de puta cree que pueden secuestrar metahumanos en mi ciudad? Achú. Al otro lado de la ciudad, en un laboratorio abandonado, un hombre alto, atlético y de comportamiento amenazador estornudaba, su cabeza rapada brillaba bajo las luces de la habitación. Inserte aquí una foto de Ajax/Francis O. Mis sentidos de araña están hormigueando. Un hombre apuesto pero desaliñado habló, atado a una camilla de hospital. Alguien debe estar hablando de ti, Francis. Sintiendo el cambio de comportamiento de su padre, Lily siguió su mirada y notó la mutación de la niña. Lindo, murmuró. En lo que respecta a las mutaciones físicas, la niña tuvo mucha suerte para ser un metahumano. Peter no estaba seguro de si eso le daría poderes útiles, pero la niña tenía 2 orejas peludas encima de su cabeza, así como una tupida cola de zorro detrás de su espalda. ¿Tal vez algunos poderes tipo glotón? Él se preguntó. Después de escuchar a los padres agradecerles una y otra vez, Peter les entregó la información de contacto de la escuela Xavier's. Sin embargo, no parecían muy interesados en enviar a su hija allí. Después de todo, ella no parecía tener poderes incontrolables, ni enfrenta ningún tipo de acoso en la escuela ya que Spider-Man literalmente respaldaba a todos los metahumanos. De hecho, su mutación la convirtió en la niña más popular de la escuela. Entonces, ¿por qué enviar a su hija a un internado, donde solo podrían verla durante los recreos? Peter se encogió de hombros con indiferencia. Si querían criar a su hija como debían, entonces él no se interpondría en su camino. En realidad, él ayudaría. Una vez que la pequeña familia regresó a su apartamento, Peter se dirigió a los secuestradores caídos. Lirio. Dijo, su voz llamó su atención. ¿Sí? Ella lo miró, inclinando la cabeza hacia un lado. Necesito que accedas a sus teléfonos. Necesitamos rastrear dónde han estado. Acceder al GPS y marcar su ruta durante el último mes. Peter instruyó. Una vez que hayas terminado, encuentra la ubicación que todos tienen en común. Lo más probable es que lleguen a esta ubicación a una hora específica, como registrar un trabajo. Los ojos de Lily brillaron con un toque de emoción mientras asentía, su rostro juvenil reflejaba un aire de confianza más allá de su edad. Acercándose a los criminales derrotados, recogió sin esfuerzo sus teléfonos inteligentes. Colocándolos frente a ella, Lily accedió rápidamente a sus dispositivos sin tocarlos. Al instante, las pantallas se iluminaron cuando la aplicación GPS de cada teléfono se abrió en conjunto. Y a medida que se abrieron las aplicaciones, aparecieron rápidamente líneas que mostraban exactamente dónde habían estado. Completando su tarea con facilidad, Lily se volvió hacia su padre, su expresión irradiaba logro. Entiendo. Declaró, su voz teñida con un toque de orgullo. Cada uno de estos tipos tiene una ubicación en común.
Lo más probable es que sea su base, probablemente algún tipo de laboratorio para experimentar con metahumanos. La mente de Peter se aceleró mientras procesaba la información, armando el rompecabezas con sus experimentados instintos. Eso es lo que pensé también. Murmuró, su voz llena de preocupación. No solo estaba preocupado sino también molesto. Ha pasado un tiempo desde que se produjo un crimen a gran escala en la ciudad de Nueva York. Después de todo, esta ciudad es el lugar de nacimiento de Spider-Man y los Vengadores, por lo que rápidamente se convirtió en una especie de refugio seguro. Aunque el crimen no desapareció simplemente, los esquemas locos como la experimentación metahumana lo hicieron por completo, lo que le hizo preguntarse por qué estas personas elegirían operar aquí. ¿Están jodidamente locos? Peter agitó su mano, llevando a los secuestradores inconscientes al centro de detención de las torres. Lily, deberías regresar a casa. Aún eres demasiado joven para lidiar con cosas como esta, sin importar lo extraordinaria que seas. Aunque le gustó el cumplido, Lily no estaba en absoluto de acuerdo con su padre. Los ojos de Lily se encontraron con los de su padre, la determinación ardía dentro de ellos. Pero puedo manejarlo. Ella argumentó, con la voz llena de convicción. Quiero ayudar. Una mezcla de orgullo y aprensión se apoderó de Peter mientras lo consideraba. Sabía que sus habilidades superaban las de un niño o adulto normal, pero también entendía la importancia de proteger su inocencia. Después de todo, casi todas las instalaciones que secuestran o experimentan con metahumanos suelen ser un espectáculo de terror. Después de un momento de vacilación, cedió. Está bien, Lily. Dijo, con la voz llena de una mezcla de resignación y confianza. Puedes venir, pero tienes que quedarte afuera. Tu trabajo es simple. Vigila el perímetro y detiene a cualquiera que entre o salga. ¿De acuerdo? No estaría de más permitirle algo de libertad y al mismo tiempo mantenerla alejada de cosas espantosas. El rostro de Lily resplandeció con una sonrisa radiante. Puede que no sea exactamente lo que ella quería, pero fue un comienzo. Acordado. Ella respondió, lista para salir. Haré todo lo que digas y no te decepcionaré. Pedro asintió. Bien, ahora abre el camino. Dijo mientras despegaban hacia la noche. En una habitación poco iluminada y no tan estéril, Wade Wilson, demacrado por semanas de continuas torturas, se encontró atrapado dentro de una cámara de vidrio abierta. De pie encima de él, Francisco, también conocido como Ajax, le sonrió cruelmente. Si esto no desbloquea tu mutación, bueno, nada lo hará. Se encogió de hombros con indiferencia. Estas correas pican un poco. Wade habló en su habitual manera exasperante. ¿Te importaría aflojarlos por mí? Francis continuó haciendo caso omiso de la ruidosa rata de laboratorio. Ahora, lo que vamos a hacer es reducir la concentración de oxígeno allí hasta el punto exacto en el que sientas que te estás asfixiando. Si tus ondas cerebrales son más lentas, lo que significa que estás a punto de desmayarte, entonces apareceremos. El O2. Si tu ritmo cardíaco disminuye, lo que significa que puedes recuperar el aliento, lo bajaremos nuevamente y ahí es donde te dejaremos durante los próximos días. Vamos, Francis, puedes hacerlo mejor que esto, ¿verdad? Wade se burló, su cuerpo tensándose contra las correas que lo sujetaban. ¿Qué te pasa? ¿No puedes soportar unos pequeños insultos? Todos los niños en el patio de recreo se burlaron del pobrecito Francis. Espera. No te llamaron Franny, ¿verdad? Los ojos de Ajax se entrecerraron, su paciencia se estaba agotando. Ya te lo dije, Wade, mi nombre es Ajax. Te dirigirás a mí en consecuencia. Respondió con voz fría y sin piedad. Los ojos de Wade brillaban con picardía, incluso ante un peligro inminente. Oh, vamos, Francis, no seas así. Es un nombre tan bonito. Quiero decir, suena como el nombre de un gato. ¿Sabes la parte más divertida de todo esto? Preguntó Francis, ignorando la lengua afilada de Wade. ¿Sigues pensando que te estamos convirtiendo en un superhéroe? ¿Tú, un gancho de baja deshonrosa en lo profundo de alguna prostituta? ¿De verdad pensaste que tendrías una vida con ella? Por primera vez desde que comenzó su tortura, el rostro de Wade perdió su aire burlón y se endureció hasta convertirse en una mirada asesina. Francis continúa, disfrutando del nuevo look que estaba recibiendo. No eres nada. Este taller no hace superhéroes. Nosotros hacemos superesclavos. Te pondremos un pequeño collar y te subastaremos al mejor postor. ¿Quién sabe lo que te harán hacer? Masacre libertad, quizás simplemente cortar el césped de vez en cuando o quizás lavar los platos. Sin previo aviso, la cámara de cristal comenzó a acercarse a Wade, comprimiendo el aire a su alrededor.
El pánico corrió por sus venas mientras su pecho se contraía y luchaba por recuperar el aliento. Las paredes parecieron presionar contra él, mientras se asfixiaba en la cámara cerrada. No puedo respirar, jadeó Wade, con la voz tensa y el rostro contorsionado por el dolor. Luchó contra lo inevitable, desesperado por escapar del estrecho control de la cámara. Ajax observaba desde afuera, con expresión carente de compasión. Bueno, me voy a casa. Dijo, su voz llena de anticipación sádica. Tengo un largo día de diversión planeado mañana. Solo para ti. Así que necesito descansar. Que tengas una buena noche, Wade. Cuando Ajax se giró y se alejó, dejando a Wade con su tortuoso destino, los ojos de Wade se fijaron en su figura que se alejaba. El miedo se mezcló con el desafío, mientras se negaba a dejar que la desesperación lo consumiera. Reunió cada gramo de fuerza de voluntad, negándose a ceder ante la oscuridad sofocante que amenazaba con reclamarlo. La noche avanzaba y Wade seguía atrapado, con el cuerpo atormentado por el tormento. Cada bocanada de aire se hacía más débil, cada momento de tranquilidad se hacía más corto, mientras la cámara de cristal repetía sin piedad su ciclo asfixiante. Pero el espíritu de Wade permaneció intacto y su determinación inquebrantable. Lo que parecieron horas se convirtieron en una eternidad mientras Wade luchaba por mantenerse con vida, sus pensamientos vagaban hacia la mujer que ama. Vanessa, su imagen brilló profundamente en su mente, repitiendo el tiempo que pasaron juntos. Mientras revivía estos hermosos momentos, a veces clasificados como la voluntad de Wade de vivir y ver al amor de su vida volvió a crecer a niveles astronómicos. Y de repente algo cambió. Una intensa ola de dolor ardiente recorrió todo su cuerpo. Sus músculos se contrajeron y contrajeron como si estuvieran luchando contra una fuerza invisible. Sus rasgos alguna vez hermosos se contorsionaron y transformaron, adquiriendo una apariencia grotesca y enfermiza. La suave piel de Wade rápidamente se convirtió en un mosaico de tejido cicatricial, que se asemeja a la carne moteada de una víctima de quemaduras. Mientras su cuerpo convulsionaba, sus ojos vieron su reflejo en el cristal que lo rodeaba. No podía apartar la mirada, aunque despreciaba lo que le devolvía la mirada. Un monstruo nacido del dolor y el sufrimiento. Inserte aquí una foto de Deadpool sin traje y justo cuando miraba sorprendido su nuevo yo, una fuerte alarma ensordecedora llenó toda la instalación, seguida por el sonido de disparos automáticos. Aunque una conmoción como esta normalmente despertaría esperanza en la mente de cualquier cautivo, Wade solo podía pensar en una cosa. Vanessa nunca me amará así. Final de capítulo. Si os ha gustado el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita.